Bien, ya hablamos de comparación de elementos o de números en términos de sumas y restas. ¿Vale? Ahora me interesa comparar números, pero en términos de cuántas veces cabe el mayor, bueno, el menor en el mayor. ¿Sí? Estamos hablando de una comparación más multiplicativa, ¿sale? En las otras comparaciones solo usábamos sumas, restas. Ahora nos interesa lo siguiente: comparar de manera multiplicativa, es ver cuántas veces cabe un número en otro más grande. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar las razones y proporciones. ¿Qué vamos a entender por una razón? Vamos a hablar un poquito. ¿Qué es una razón? Pues va a ser el cociente entre dos números, dos magnitudes. ¿Sí? Lo vamos a representar como A sobre B. Aunque parece ser una fracción, no es una fracción. Lo vamos a mencionar un poquito más adelante. El número A o en la magnitud A le vamos a llamar antecedente y al B le llamamos consecuente. ¿No? Una razón se puede escribir de esta manera o también la podemos escribir A dos puntitos B o bien A sobre B. ¿Sí? O la otra es A es AB. No es tan complicado utilizar o identificar una razón. ¿No? Te vamos a tener tres formas, con esta cuatro al menos, de determinar una razón. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo de qué es una razón. Supongamos que en un grupo de personas hay 18 hombres y 17 mujeres. ¿Cuál es la razón entre el número de hombres y el de mujeres? Pues tendríamos que hacer 18 sobre 27, un cociente. Esto lo podemos simplificar dividiendo entre 9 y eso sería igual a 2 tercios. Es decir, que por cada dos mujeres hay 3 hombres. Perdón, al revés, por cada dos hombres hay 3 mujeres. Si queremos decir la manera inversa, pues diríamos que por cada 3 mujeres hay 2 hombres. ¿Sí? Esto es lo que es una razón, un cociente, nada más. Suponga ahora que tienes una bolsa con bolas blancas y negras y hay dos blancas y 7 negras. Es decir, que por cada dos blancas hay 7 bolas negras. Eso es una razón, un cociente. Se puede leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por cada dos hombres hay 3 mujeres o por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Entonces, si te das cuenta, para hablar de razones solo vamos a entender por un cociente entre dos números. Bien, lo que acababa de comentarles, nunca confundir una razón con una fracción. Aunque se parecen, son cosas muy distintas. Por ejemplo, en la razón puedo tener números decimales y en la fracción no, porque dijimos que son números enteros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso. Otro, otro caso más. La razón puede comparar magnitudes distintas. Digamos que aquí tengo 1.5 centímetros y aquí 2 metros. Son unidades distintas, pero cuando yo hablo de fracción, hablo de la misma unidad. Es decir, si yo digo la mitad de un pastel, mi unidad sigue siendo el pastel. ¿Vale? Bien. Proporción. La igualdad entre dos razones vamos a entenderla como una proposición. Es decir, voy a tener A sobre B una razón y C sobre D otra razón, que mencionamos acá. Una igualdad entre ellas va a ser una proporción. ¿Cómo vamos a leerla? Vamos a decir A es a B como C es a D. ¿Sí? A y D les voy a conocer como extremos y B y C los voy a conocer como medios. ¿Sale? Entonces hay que tener en cuenta esa definición. ¿Para qué nos sirven? Pues una proporción que tiene extremos y medios distintos le vamos a llamar proporción discreta. Pero ¿qué pasaría si alguno de estos fuera igual? Le vamos a llamar proporción continua. ¿Sí? Si fueran iguales alguno de los números. En una proporción discreta, cualquier término recibe el nombre de cuarta proporcional. Cualquiera de estos elementos tú lo puedes conocer como cuarta proporcional. Y en una proporción continua, ¿sí? Este elemento que se repite lo vamos a llamar como media proporcional. Y a los demás términos les llamamos tercia proporcional. ¿Vale?
Bien, entonces ya dijimos que las fracciones se comportan similar a las razones, ¿no? A las proporciones. Entonces tenemos el teorema fundamental de las proporciones. Es decir, que si tú tienes una proporción, se cumple lo siguiente, que extremos por extremos es igual a medios por medios, ¿no? Lo que tenías en una fracción. AD es igual a BC. ¿Sí? Entonces, tú puedes obtener cualquier valor de estas cuartas proporcionales, cualquiera. ¿Sí? Si quieres calcular A, pues sería B por C sobre D. Si quieres calcular D, pues sería B por C sobre A. Entonces yo tengo A sobre B igual a C sobre D y puedo calcular cualquiera. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros primeros ejemplos. Hallar la cuarta proporcional de las siguientes proporciones. Tenemos y sobre 5 o y es a 5 como 8 es a 20. ¿Sí? Para poder resolverlas solo utilizamos algún tipo de elemento de acá, pero yo te voy a enseñar otra forma más simple, que es diagonales conocidas entre el valor restante, es decir, y es igual a 5 por 8 entre 20. ¿Sí? 5 por 8, 40, entre 20, 2. Volvemos a hacer lo mismo. Diagonales conocidas se multiplican y dividimos entre el valor restante. 6 por 4 entre 2. Y eso es 12. 1 más, diagonales conocidas se multiplican, 70 por 30, y dividimos entre el valor restante, entre 15. ¿Sí? Y eso es igual a 140. Ok, entonces voy a tener algunos casos particulares de las proporciones. ¿Sí? Voy a ir mencionando cada una de ellas conforme se nos presenten los tipos de problemas que vamos a resolver en este curso, ¿no? Nos van a interesar muchísimo las escalas. La mayoría de ejercicios que nos preguntan en este examen es a lo mejor determinar de acuerdo a un mapa cuánto mide en la vida real y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven las escalas? Vamos a representar algún objeto que, que está en la realidad en un simple mapa, ¿no? Entonces, si nos interesa saber cuándo utilizar escalas, pero también nos interesa alguna fórmula muchísimo más simple, ¿sí? Entonces, para que tú puedas resolver ejercicios, vas a utilizar la siguiente fórmula. Primero, voy a denominar D mayúscula como la distancia del objeto en la vida real, ¿sí? 1 sobre n va a ser la escala que se está utilizando y la D chiquita que tenemos acá va a ser igual a la distancia del objeto en el plano, en el mapa o en el dibujo que se te presente, ¿sí? Entonces, ¿qué proporción vas a utilizar? Esta de acá. De aquí van a salir todos los valores que tú necesitas para resolver cualquier ejercicio. Y aquí te presento uno. Se tiene un mapa trazado a una escala de 1 a 1.000.000. ¿Cuál es la distancia real, ¿sí?, en kilómetros de dos ciudades que sobre el mapa distan 14.2 centímetros? Entonces, ¿qué nos pide? Distancia real. Entonces busco la D mayúscula. ¿Sí? Pero ¿quién es la D minúscula? Pues es 14.2. ¿no? ¿Y quién es N? Pues es 1.000.000. Entonces, ¿cómo pones? Sería D sobre D mayor. Entonces pongo 14.2 sobre D mayúscula, igual a 1 sobre 1.000.000. Y ya tenemos eso. Voy a poner el 0 por acá. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicar diagonales conocidas y dividir. Es decir, D va a ser igual a 14.2 por 1.000.000 por y dividido entre 1. ¿Sí? Y eso sería igual a, ponemos y otro 0, ¿no?
simplemente recorremos un 0 para multiplicar en esto y nos queda 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y esos son los ¿qué? Los metros. Pero como yo quiero, para dejarlo un poco más práctico, puedo convertir en kilómetros y eso sería 1142 kilómetros. Hay que tener en cuenta eso para convertir las unidades. Entonces voy a poner otro ejemplo con unas cantidades muchísimo más simples. En un campo de fútbol, acá era B, mide 98 metros de largo por 52 de ancho. ¿Vale? ¿Cuáles serán sus dimensiones si se dibujan a escala de 1 sobre 250? Bien, para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es la D pequeña, D minúscula. Es la que no sabemos. ¿Cuál es la D mayúscula? Pues es 98, ¿no? Esto solo sería de largo. Largo. ¿Y cuál es la escala? 1 sobre n es 1 sobre 250. Entonces basta con recordar la fórmula anterior. Es D pequeña, escribirla, sobre D igual 1 sobre n, ¿no? Y sustituimos. D no sé, D mayúscula es 98 y acá pongo 1 sobre 250. D a que es igual es 98 multiplicado por el 1, o sea, diagonales conocidas, y dividimos entre 250. Y eso sería 0.39. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que serían 0.39 en el mapa. ¿Sale? Serían las dimensiones. ¿Cómo calculas el otro? El ancho. Pues harías lo mismo. No sé cuánto vale el ancho, pero la D mayúscula vale 52. ¿No? Y hacemos exactamente lo mismo. D sobre 52 igual a 1 sobre 250. Diagonales conocidas entre valor restante. ¿No? Y eso sería 52 entre 250. ¿No? Y eso sería 0.20. ¿Sí? Ahora simplemente basta identificar qué tipo de unidad estás utilizando aquí para poder escribir la solución del problema. En este caso, como no está indicada la unidad, lo vamos a dejar así, ¿no? En los ejercicios que te presento más adelante, sí tienen la unidad correspondiente. Entonces vamos a resolver este ejercicio. El ancho real de una autovía es de 24 metros. Entonces la D mayor es 24. ¿Sí? Si el plano en el que se encuentra dibujada está a una escala de 1 sobre 200, eso es igual a 1 sobre n, ¿cuántos milímetros tendrá de ancho en el dibujo? ¿Qué hacemos? Pues sería D pequeña entre 24 igual a 1 entre 200. Para hallar D multiplicamos 24 por 1 entre 200 y eso es igual a 0.12. Pero como me pide milímetros, tengo que multiplicar, esto sería por metros, tengo que multiplicar o hacer la conversión para poder obtener 120 milímetros, que es la respuesta. ¿Sale? Entonces es 0.12 metros y hay que convertir a milímetros. Bien, ahora, aquí es un problema diferente. Dice, ¿a qué escala estará dibujado el plano de un instituto si sabemos que la puerta principal, o sea la D mayor, es 3.40 metros y en la del plano es 68 milímetros, que me interesa 1 sobre n, o bien el valor de n. ¿Sí? Me interesa eso. ¿Qué hacemos? Distancia pequeña, o sea D entre D mayor es igual a 1 sobre n. Me interesa el valor de n. ¿Qué hago? Multiplicar 3.40 por 1 y dividir entre 68. Y eso es igual
vamos a hacerlo. Sería 3.4 entre, bueno, voy a hacerlo directo para evitar problemas. Sería 3.4 entre 68, ¿no? Y eso es igual a 0.03. Pero, ojo, esa solo es la unidad en metros, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso para poder hallar. Vamos a multiplicar por 100. Y eso que es igual a 50. Entonces la escala sería 1 sobre 50. Si te das cuenta, en estos casos solo es indispensable que identifiques bien el D y, bueno, el D mayúscula y D minúscula. Y después solo ten cuidado en las unidades en las que se está trabajando, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado en las